Hola, hola, bienvenidos a otro video explicativo sobre la materia de programación. Como en el video anterior lo mencioné, este video es para los estudiantes de la Prepa 17 de Bejucos y la 159 de Ciprianes, ya que son en esas dos escuelas que estoy llevando esta asignatura, pero espero que a otros estudiantes les pueda servir de algo este video. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema de contadores y acumuladores para que puedan entender cómo funciona y cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, como su palabra lo dice, contadores es una herramienta que me va a permitir a mí contar algo, contar algún objeto, ya sea de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, dependiendo la secuencia que nosotros vayamos a ocupar. Los acumuladores, por otro lado, es una herramienta que me va a permitir acumular el contenido de algo. No solamente lo va a contar, sino lo va a acumular. Vamos a ver la diferencia. En los dos, tanto en contadores como acumuladores, vamos a ocupar una variable. Normalmente esa variable va a empezar desde cero. Yo aquí estoy poniendo con y acu, pero ustedes pueden colocarle el nombre a la variable que más se les facilite. Suponiendo que yo tengo 6 contenedores y cada uno de esos contenedores guarda cierta cantidad. Entonces, yo voy a pasar mis 6 contenedores a este otro contenedor. Que quiere decir que voy a ir pasando de uno en uno. Y eso es lo que va a ser mi contador. Va a ir contando cuántos contenedores voy a ir depositando. El acumulador, por otra parte, va a llevar el registro de la cantidad. Por ejemplo, mi primer acumulador, vamos a suponer que el color rojo son litros. El primer contenedor tiene 4 litros. Entonces, yo deposito esto en este contenedor y ahora en mi contador yo llevo 1 y en mi acumulador llevo 4. Y así va funcionando. Es el primer contenedor que estoy utilizando, que estoy depositando, y esta es su cantidad. Entonces llevo un contador. Si yo deposito la otra cantidad, ahora ya llevo 2 contadores, llevo 2 registrados, y en acumulador son 4 litros de este y 2 litros de este. Ahora tengo la cantidad de 6 litros. Y así voy con uno en uno, agregándolos hasta que al final yo ya tenga mi conteo final de 6. Mi contador llegó hasta 6 y mi acumulador sería el total de lo que yo tengo registrado, que serían 25 por todo lo que yo estoy acumulando bien. Entonces, esta es la forma en cómo funcionan los contadores y los acumuladores y su diferencia entre uno y otro. Dicho esto, vamos a ver cómo se estructuran los contadores y acumuladores. Como les dije, vamos a utilizar siempre una variable para asignarle un valor inicial. Si nosotros no le asignamos un valor inicial en pseudocódigo, no hay ningún problema porque iniciaría automáticamente desde cero. Entonces, ¿cómo funciona el contador? A la variable que yo estoy designando, en este caso con, va a ser igual a lo que tenga mi misma variable más la secuencia que yo le voy a dar, la serie. En este caso es de 1, yo voy a contar de 1 en 1. ¿Cómo funcionaría? Si yo tengo con es igual a 0, aplico esta fórmula, 0 más 1 es igual a 1, ahora tengo 1. Después, con va a tener lo que tenga con, que sería 1 más 1, ahora serían 2. Después, con va a ser igual a lo que tiene con, que en este caso es 2 más 1 y sería 3. Y así es como va funcionando el contador. Va generando su conteo según la secuencia que nosotros le hagamos. Entonces la fórmula es
la variable asignada a contador va a ser igual a esa misma variable más el valor a sumar. Por otro lado, los acumuladores funcionan algo similar. Se le asigna una variable, en este caso es ACU, y su estructura va a ser ACU igual a ACU, lo que tiene ACU, más la variable. Esa va a ser la diferencia, porque aquí no vamos a asignar un valor en específico, como en este caso, sino que aquí vamos a retomar algún valor que el usuario dé y se guarde en esta variable. En el ejemplo anterior, el primer valor era 4, después 2 y después 8, por ejemplo. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Si yo hago primero esto, le asigno un 8, diría ACU es igual a lo que tiene ACU, que es 0, más par. En este caso le estamos dando a par un 8, a la variable un 8, entonces un 4, perdón, ya tendríamos un 4. Posteriormente le dimos un 2, entonces sería ACU es igual a lo que tiene ACU, 4 más, ahora var es 2, y yo voy a tener un 6. Y posteriormente tiene un 8. Entonces yo voy a poner ACU es igual a lo que tiene ACU 6 más lo que tiene ahora var que sería 8. Entonces yo tendría un 14. Y así voy contando o sumando la cantidad que yo voy colocando en mi variable. Entonces, esa es la forma en cómo funciona tanto el contador como el acumulador. Ahora vamos a ver ya un ejemplo como tal. Vamos a utilizar la herramienta SIM para hacer un algoritmo que me escriba la palabra hola 5 veces. Yo aquí ya tengo la estructura, que en esta parte es como voy a simular yo la pantalla. Y de ese lado estoy colocando mi variable contador, porque como no voy a pedir ninguna otra información, no necesito asignar ni una variable, ni voy a mostrar nada. Únicamente no voy a mostrar un resultado de una ecuación, únicamente voy a mostrar la palabra hola 5 veces, por lo tanto solo voy a ocupar mi variable contador. Ya la asigno aquí, va a iniciar obviamente en 0. Entonces, inicio, escribo mi palabra hola, tengo aquí mi pantalla, hola, y posteriormente voy a aplicar aquí el contador, porque ya lo hice una vez, entonces voy a contar cuántas veces lo voy realizando. Mi variable con va a ser igual a lo que tiene la misma variable con, que es 0 más 1. Y en este caso, ahora mi variable con ya vale 1. Y aquí es donde va a entrar la herramienta sí, donde yo voy a hacer una comparación. Lo que yo tenga en la variable con es menor a 5. En este caso tengo 1. 1 es menor a 5. Sí, es correcto. Voy a regresar al paso 1, en donde voy a escribir nuevamente la palabra hola. Avanzo al paso 2, donde aumento mi contador nuevamente. Con va a ser igual a con más 1. ¿Cuánto tengo en con ahora? 1 más 1. Ahora voy a tener 2. Y mi decisión, si lo que hay en con es menor a 5, en con hay ahora 2, 2 es menor que 5, ¿sí? Sigue siendo verdadero. Regreso al paso 1, donde vuelvo a escribir la palabra hola. Y así hasta cumplir con la secuencia de llegar con mi contador a 5. Me va a decir con es menor a 5, 5 es menor a 5, esto ya va a ser falso, entonces voy a cerrar mi herramienta así y cierro mi algoritmo. Y mi palabra ahora hola se habrá escrito 5 veces. Entonces vemos cómo este contador me está funcionando para hacer el proceso 5 veces. Y el valor que yo vaya acumulando aquí me va a servir para hacer mi comparación en mi herramienta sí. Bien, ahora veamos cómo funciona el acumulador. Normalmente el acumulador va a trabajar siempre junto con un contador. Aquí en el ejercicio anterior únicamente utilizamos un contador, es más común. Para el acumulador siempre es usual que también utilicemos un contador. Entonces, aquí nuestro algoritmo es uno de los más conocidos, usados, que es obtener el promedio de 5 calificaciones. Para ello yo voy a necesitar aquí más variables. De entrada
mi contador, porque ocupo 5 calificaciones, yo quiero calcular las 5 calificaciones, entonces voy a ocupar un contador para, valga la expresión, contar esas calificaciones. Un acumulador, porque sabemos que para sacar un promedio es la suma de las 5 calificaciones, entonces yo necesito acumular ese valor de cada calificación. Pero voy a utilizar una variable de entrada que sería cal para ir pidiéndole al usuario que registre su calificación y se vaya guardando en esta variable. Y una variable de salida, que en este caso sería pro, para calcular el promedio y mostrarlo. Entonces iniciamos. Dame la calificación. Es lo primero que debo de hacer. Pedirle la calificación al usuario, la voy a guardar en cal y empiezo a acumular mi calificación. Por ejemplo, si el usuario da una calificación de 7, ahora mi variable acumulador va a ser igual a lo que tenga acumulador más cal. ¿Cuánto tiene acumulador? 0 más cal. Cal tiene 7 ahora, entonces yo en mi acumulador tendría 7 ya también. Siguiente paso, aquí es 3, 4, perdón. Listo, siguiente paso sería el contador. Con es igual a con más 1. ¿Cuánto tengo en con? 0 más 1, 1. Y entro a mi herramienta así. Lo que hay en con es menor que 5. En con tengo 1. 1 es menor que 5, sí. Regreso al paso 1. Y ahora dame calificación. Vuelvo a dar otra calificación. Bien, ya registré todas mis calificaciones. Ahora en este último paso, dame calificación. Pongo 10. La acumulo, tenía 25 en acumulador. Le sumo lo que tenía cal, ahora es 35. Y en mi contador lo tenía en 4. Le voy a sumar 1 y me va a quedar en 5. Chequen, yo ya tengo las 5 calificaciones y ya las sumé y ya tengo mi contador en 5. Me va a preguntar si lo que hay en con es menor a 5, o sea, 5 es menor que 5, no, esto ya no se cumple, por lo tanto salgo de mi herramienta así y me voy al siguiente proceso donde en mi variable promedio lo voy a igualar con lo que tenga acumulador entre lo que tenga contador, que es la fórmula para sacar un promedio, la sumativa entre el número de calificaciones. Entonces, en la variable AQ yo tengo 35 y lo voy a dividir entre la variable COM que tiene 5. Y ya después que tenga esta ecuación voy a mostrar el resultado. El promedio es lo que tenga la variable PRO. Y aquí ya lo tengo. Y fin de mi proceso. Y de esta manera ya estoy utilizando tanto mi contador como mi acumulador en un algoritmo para sacar 5 calificaciones utilizando la herramienta SI. Ahora la otra herramienta que estuvimos utilizando o el otro ciclo fue hacer mientras, que en algunos pseudocódigos se utiliza al revés, mientras hacer, que va a ser este caso. Entonces, ¿cuál sería la expresión lógica de nuestro algoritmo? Colocamos la herramienta mientras, vamos a colocar una expresión lógica y hacer. Mientras se cumpla esta expresión lógica, hacer mi secuencia de acciones. Y cierro mi ciclo mientras. Un ejemplo rápido, mientras contador sea menor que 10, hacer y todo lo que se indica aquí. O mientras acumulador sea menor de 100, hacer y todo lo que se haga en esta secuencia. Cuando esta ecuación ya no se cumpla, esta expresión lógica ya no se cumpla, entonces va a salir del fin mientras. ¿Cómo le voy a hacer para que esta expresión lógica evolucione? Utilizando mi contador o mi acumulador dependiendo del ejercicio, y es a lo que le voy a ir dando un valor, como en
los ejercicios anteriores. Recuerden que esta fórmula siempre va a ser la misma. Bien, entonces, ¿cómo sería ahora este ejercicio de sacar el promedio de 5 calificaciones, pero con el ciclo hacer mientras? Bueno, muy sencillo. Nuevamente tenemos aquí las variables, contador, acumulador, calificación y promedio, e iniciamos. Y nuestra condición sería, mientras mi contador, porque como van a ser 5 calificaciones, ocupo el contador, mientras mi contador sea menor a 5, hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Todo el proceso que en el algoritmo anterior. Dame la calificación, la voy a guardar en mi variable cal. Acumulador va a ser igual a lo que tiene acumulador más cal, 0 más los que tenga cal. Contador va a ser igual a lo que haya en la variable con más 1 para ir haciendo el contador. Y esto se va a repetir hasta que esta condición ya no se cumpla. ¿Qué va a significar? Que cuando mi contador llegue a 5, yo ya habré hecho este proceso 5 veces, ya habré contado las 5 calificaciones y ya las habré acumulado. Ya no se cumple este proceso, 5 no es menor que 5, termino mi ciclo fin, mientras, y hago la ecuación. A promedio igualale lo que tenga acumulador más con. Y el promedio es lo que tenga pro. Entonces, si nos damos cuenta, es lo mismo. Únicamente va a cambiar la forma en que va a realizarse toda la operación. Aquí el usuario puede elegir para este ejemplo y algunos que sean similares, el usuario puede elegir con cuál herramienta va a hacerlo. Con el ciclo mientras o con la herramienta sí. Ya va a haber algunos ejercicios que sí sea necesario alguna herramienta en específico, pero como estos el usuario elige y mientras el proceso funcione está bien realizado. Bien, analicen, chequen los videos, chequen el video, el anterior, analícenlos, hagan sus ejercicios para que entiendan de mejor forma esta parte de los pseudocódigos. Y repito, estos son pseudocódigos, no es un lenguaje como tal ya para trabajar en máquina. Es un lenguaje que nosotros trabajamos como seres humanos y en algunas cosas puede cambiar dependiendo quién lo esté desarrollando. Es un lenguaje humano y por eso son pseudocódigos. Eh, Nos vemos hasta la próxima y mucha suerte en sus proyectos.